Hola, bienvenidos a mi canal. En este video van a ver el wrap-up de los libros que leí durante la primera mitad del mes de junio. Este mes decidí hacer este tipo de video de una forma distinta, ya que cada vez que lo hacía era al final del mes y juntaba todos los libros que leí y decía lo que recordaba de cada libro, pero ahora quería experimentar con grabar cada vez que terminara de leer un libro para que les dijera justo lo que pensaba en ese momento de cada libro que leí. Así que van a ver clips de cada vez que terminé de leer los libros, y también decidí dividirlo en dos partes este mes para que no fuera un video larguísimo al final del mes. Del primer libro que leí ya hice un video completo, aquí está la liga por si quieren verlo. Aún así les voy a poner un cachito de lo que fue para incluirlo en el wrap-up. De la brevedad de la vida, de Séneca. Siempre estamos diciendo que la vida es corta cuando en realidad no lo es, simplemente desperdiciamos nuestro tiempo, y es que tan no es corta que no sabemos qué hacer con ese tiempo y en vez de aprovecharlo lo desperdiciamos y nos encargamos de matar el tiempo. No hay que quedarnos estáticos, hay que hacer algo con nuestro tiempo, porque como dice Séneca, la vida en esta tierra no es vida, sino que es tiempo. Ya terminé Legendary de Stephanie Garber, es la secuela de Caraval. En Caraval seguimos a la perspectiva de Scarlett y en este seguimos la perspectiva de Tela, que es su hermana. Creo que a mí me habría gustado más continuar con la perspectiva de Scarlett que con la de Tela. Creo que me cayó mejor Scarlett, igual es porque me identifico más con ella. Tengo más carácter de Scarlett que de Tela. En este libro vuelven a tener el evento de Caraval. De hecho, el libro empieza, digamos, un día después de que terminó Caraval, y me gusta eso de las secuelas, que no te hagan sentir que te perdiste meses de las vidas de los personajes. Este libro no lo sentí tan impredecible como en Caraval. En Caraval nunca sabía qué pensar, siempre estaba dudando de mis teorías y pasaba algo y cambiaba de opinión, etc. Y en este pasaba algo y me hizo pensar en el final, en el desenlace, digamos, en el plot twist, que para mí no fue plot twist, porque en específico hay una frase que lo confirma desde muy temprano en el libro, y eso hace que cuando ya lo revelen no se sienta sorpresivo. Así que eso es lo único que siento que le faltó a Legendary a comparación de Caraval, pero aún así me encantó. Le di 4 estrellas en Goodreads. Dear Isabelle, or A Feminist Manifesto in 15 Suggestions de Chimamanda Ngozi Adichie es una carta que Chimamanda le escribió a una amiga suya cuando ella le pidió consejos sobre cómo criar a su hija de una forma feminista. En este libro vienen 15 sugerencias sobre la manera en la que Chimamanda piensa que es la mejor forma de criar a las nuevas generaciones de una manera más equitativa. Y esta fue una de esas lecturas en las que sentía que estaba leyendo mis pensamientos plasmados en palabras. Estuve de acuerdo con todo lo de este libro, y siento que sí son las perfectas sugerencias para criar a los hijos, tanto niños como niñas. La verdad, siento que este libro lo deberían de leer hombres y mujeres. Yo, siendo de México, que es un país muy machista, creo que aquí funcionaría mejor este libro si le cambiaran la palabra feminist por an equality manifesto, que sería por un manifiesto de equidad, porque cuando un hombre ve la palabra feminista se asusta, al menos aquí en México. Los hombres también deberían de ser feministas, o realmente todos deberíamos de ser equitativos, pero como por el momento no estamos a la par, se tiene que usar la palabra feminista hasta que alcancemos ese nivel de balance, y podemos igual y cambiar de palabra. De hecho, en este libro dice que la meta es llegar a un punto en el que X se pueda cambiar a Y dé el mismo resultado, y estoy totalmente de acuerdo. Por el momento, en lo que alcanzamos ese punto, creo que esta es la perfecta guía para todos. Creo que tienen un buen libro para tomar como sugerencia y poder criar a sus hijos e hijas de una forma no tan anticuada. Y este libro no me dejó algo nuevo,
porque esto es lo que ya pensaba, pero me hizo sentir muy comprendida. Y me encantaría que todo el mundo a mi alrededor lo leyera. Y obviamente le di 5 estrellas. Thunderhead de Neil Shusterman es la secuela de Scythe. Estos libros se desarrollan en un mundo en el futuro que es controlado, modulado por una supernube y por los Scythes que se encargan de matar a la gente. Y esto es porque la supernube ya se encarga del gobierno y las enfermedades, ya eliminó la mortalidad. Dado a que ya no existe la muerte natural, tuvieron que crear un sistema para hacerse cargo de la sobrepoblación, y de esto se encargan los Scythes. El primer libro, Scythe, se centró en el entrenamiento y elección de nuevos aprendices, y en él descubrimos que existe corrupción dentro del sistema de los Scythes, ya que es un sistema humano, y como está conformada por humanos y la supernube no puede meterse en las decisiones que toman, pues hay corrupción. Así que en este segundo libro, Thunderhead, que es el nombre de la supernube, nos centramos más en el hecho de tratar de resolver los problemas que se crearon dentro de este sistema y tratar de componerlos y llegar al balance que tenían en un principio. En estos libros, cuando terminan los capítulos, tenemos una entrada de diario de algún Scythe que se supone que tienen que ir anotando cada día lo que viven. Y en el de este segundo libro, Thunderhead, las entradas de diario son de la supernube de Thunderhead. Y en estas entradas comparte sus opiniones sobre la humanidad y sobre sus posibilidades de lo que puede llegar a lograr y cuánto se puede llegar a expandir a través del universo, ya que es pues inteligencia artificial. Y vemos todo lo bueno que puede llegar a lograr, pero también vemos el alcance que puede llegar a tener, el control que puede llegar a tener en nuestras vidas. A mí me gustó más que el primer libro. En el primer libro siento que faltó un ingrediente que te haga como involucrarte más. Se centra mucho en la historia, pero los personajes no te importan tanto. Y en este segundo libro sí sentí que me apegué más a sus vidas, tanto que hay unas situaciones que me hicieron sentir súper frustrada por lo que estaba pasando con los personajes, porque no podías evitar las situaciones que estaban pasando, y si no me hubiera sentido más conectada a los personajes, creo que no me habría sentido así de frustrada como seguramente ellos estaban sintiendo en esa situación. En este libro hay nuevos personajes y también desarrolla unas ideas que jamás había visto en un libro o en ninguna historia. Son como por las reglas que lleva este mundo en el que ya no existe la muerte y se puede arreglar prácticamente todo con nanobots, puede experimentar varias cosas, varias situaciones que pues en muchas otras historias no las pueden tocar porque no serían posibles, pero en este mundo sí son posibles y son un poco difíciles de aceptar. Pero como ya estás dentro de este mundo y ya aceptaste la realidad de este mundo, lo crees. Siento que eso es parte de la magia de estos dos libros. A este libro le di 4 estrellas. Y lo que más siento que me gustó fueron las entradas de diario del Thunderhead, porque todas las entradas del diario del Thunderhead son tan profundas que eran los capítulos que más me dejaban pensando, aunque fueran como 2 páginas. Pero siento que eso le agregó mucho a este libro y sí, por eso me gustó más que el primero. Saga de Fiona Staples y Brian K. Vaughan, o como sea que se diga su apellido, son unas novelas gráficas de ciencia ficción. El libro 2, que es el que acabo de leer, contiene los volúmenes 4, 5 y 6. Tengo los primeros 3 por separado. Existe el libro 1, pero cuando empecé a leerlo no sabía si me iban a gustar, y porque la verdad nunca había leído novelas gráficas. Entonces, pues como no estaba segura, primero compré el volumen 1 para ver si me gustaba, y cuando vi que sí me gustó, pues ya compré los otros 2 porque no iba a comprar el libro 1 que contenía los 3 primeros. Sí, ya tenía, digamos, esta parte en físico. Entonces los primeros 3 los tengo así, y ahorita acabo de terminar el libro 2 que contiene
el 4, el 5 y el 6. La saga trata de dos razas que están en guerra. Los que viven en Landfall, que digamos que es el planeta, y los que viven en la luna de ese planeta. Los que viven en el planeta tienen alas y los que viven en la luna se diferencian por tener cuernos y por usar magia. Pero todo se complica cuando dos especies de estas razas se enamoran y tienen a una hija. Así que tratan de esconderla del resto del universo porque podrían querer matarla o usarla para otros medios. Todo es narrado por la hija, así que tiene un tono en el que se nota que está hablándote desde el futuro. Y me está encantando esta novela gráfica porque, uno, se siente muy real dentro de su realidad, porque no todo lo que pasa es color de rosa. Dos, incluye mucha diversidad. Tiene elementos LGBTTI, tiene también a mujeres en el poder y como que no hace que se sienta fuera de lugar. Y esa es una de las principales razones por las que me está encantando el libro. Es muy gráfico, así que no me lo puedo llevar al trabajo porque puedes abrir una página y de repente pues tienes una escena muy explícita, ¿no? Pero en general las ilustraciones están increíbles. El uso de los colores. También tiene su propio idioma para los que viven en la luna. Y es una historia que han comparado como una mezcla de Star Wars con Game of Thrones. Así que como por ahí va la cosa, ¿no? Como muy gráfico, muy político. Y pues sí, la recomiendo mucho. Este libro en general me encantó, me gustó mucho más que los primeros 3 volúmenes. Y pues le di 5 estrellas. Vean esto. Es genial. Love and Gelato de Jenna Evans Welsh. Es el libro que estaba buscando leer justo. Es un libro ligero, cursi y predecible. Así que no van a sacar tanto de él y creo que tienes que leerlo solo cuando tengas ganas de leer este tipo de historias. Es como cuando tienes ganas de ver una película de ese mismo estilo. Como algo que no te haga pensar tanto, solamente dejarte llevar por la historia. Bueno, en este libro seguimos a Lina, diminutivo de Carolina. Ella vive en Estados Unidos y su madre muere y ella le da a entender que quiere que viaje a Florencia a buscar a su padre. Así que Florencia es otro de los elementos que me llamó la atención de este libro porque es mi ciudad favorita en el mundo, al menos hasta ahora. Entonces Lina viaja a Florencia para vivir con su padre y digamos que hay un pequeño misterio por ahí que hay que resolverse. No es tan atrapante como para que no te deje dormir y quieras seguir leyendo para ver qué pasa. La verdad, yo estaba leyendo este libro porque quería leer una historia de amor, así, tal cual. Yo iba ahí por lo cursi. Y sí cumplió, pero aún así este libro tiene varias cosas que me molestaron. Lina es totalmente cliché y muy poco observadora. Todos los elementos de misterio de este libro realmente eran muy predecibles y jamás hubo algo que no esperara que pasara. Y de repente había unos comentarios que me disgustaban, hacían que perdiera las ganas de seguir leyendo. Porque, por ejemplo, Lina conoce a otra americana que está viviendo ahí en Florencia, quien le dice que lo que extraña de su país es el aire acondicionado y las comidas rápidas. Uno, no creo que puedas extrañar las comidas rápidas estando en Italia. Y dos, ok, igual en Italia hace mucho calor, pero creo que antes de extrañar comodidades físicas, no sé, yo extrañaría más a las personas o las costumbres de mi país o no sé, creo que la actitud como frívola de este comentario fue lo que no me gustó. También por ahí Lina se sorprende de que su papá, que lleva viviendo 17 años en Italia, habla italiano. Pues sí, obviamente vas a hablar el idioma del lugar en el que llevas viviendo 17 años. No sé, varios comentarios como del estilo que se me hacían muy obvios y los comentarios que la autora escribía al respecto no aportaban absolutamente nada al libro, pero fue la historia que estaba buscando leer en ese momento
Fue pues super cursi y es lo que quería. Fue en Florencia, sí cumplió su cometido en esta vida. No creo volver a leerlo, la verdad. Hay otros libros que tienen un poco más de historia. Love and Gelato es un auténtico cuento de hadas, con todo y que tiene castillos, vestidos asombrosos, gente hermosa, fuegos artificiales, globos de Cantoya, todos los elementos que has visto en alguna historia romántica están en Love and Gelato. Estaba entre 2 estrellas y media o 3, la redondeé a 3 porque fue justo lo que quería leer. Esos fueron los libros que leí la primera mitad de junio. La segunda parte de junio va a ser grabada de la misma forma en la que grabo cada vez que termino de leer cada libro. Espero que les haya gustado. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.